Buenas tardes. En nombre del Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y de la Unidad de Igualdad de la Universidad, os doy la bienvenida a este webinar sobre ciberviolencia de género contra mujeres políticas. Este webinar forma parte de un ciclo dedicado a la ciberviolencia de género, lo cual es un fenómeno de máxima actualidad y en auge. Sabemos que los avances tecnológicos también han conllevado la digitalización de las violencias, la violencia de género incluida, y las autoridades públicas a nivel internacional, regional, estatal, etcétera, han intentado adaptar la respuesta del derecho a esta realidad. En nuestra universidad, que se caracteriza por su naturaleza digital, nos ha parecido importante abordar este fenómeno y darle visibilidad. Y es así que en julio de Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y experta nacional destacada en la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones de la Comisión Europea, la DG Connect. Y ahí trabaja en la aplicación de la nueva Ley de Servicios Digitales, el Digital Service Act. De 2021 a 2023 fue investigadora en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género y directora de proyectos sobre violencia cibernética contra mujeres y niñas en la Unión Europea. Anteriormente obtuvo una beca de investigación Marie Curie y le permitió investigar la ciberviolencia contra las mujeres en la política como un desafío cada vez más profundo a la igualdad de género y la democracia. En este contexto ha publicado investigaciones que exploran las intersecciones entre género, política y medios en diferentes contextos globales. Muchísimas gracias, Eleonora, por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Tras la intervención de la doctora Eleonora Esposito, se podrán formular preguntas a través del chat y abriremos el debate. Eleonora, te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias, Bettina, y muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Y voy a compartir la pantalla para compartir con vosotros mi presentación. Así que podemos empezar. Pues muchísimas gracias. Hoy voy a compartir con vosotros los resultados de este proyecto de investigación que fue generosamente financiado por esta beca Marie Curie, en la que investigué el odio en línea contra las mujeres en la política en la Unión Europea. Traté de analizar la misoginia en línea desde una perspectiva lingüística, mediática y social. He intentado conceptualizar la misoginia en línea como un discurso, como un problema social de seguridad digital, de igualdad de género, de violencia de género. Y vamos a ver también a lo largo de la presentación por qué hablo de un fenómeno tecnosocial. Ese es el menú de hoy. Vamos a hablar de techos de cristal y guardianes de la puerta. Vamos a ver quiénes son estas personas. Vamos a hablar de un nuevo continuum de violencia. Voy a compartir con vosotros los resultados más importantes de mi investigación y después, claro, vamos a tener una discusión y espero que haya preguntas. Bueno, hablamos un poco, empezamos hablando de techos de cristal y guardianes de la puerta. Bueno, empezamos por el principio, un poco de historia, solo un poco, intentaré no ser demasiado aburrida. Pero se considera un poco la edad contemporánea como el último clavo en el ataúd a la exclusión de la ciudadanía pública activa de las mujeres, por lo menos en la historia del Occidente. Es claro que la dominación patriarcal a nivel estatal se remonta mucho más atrás en el tiempo,
Pero hubo un momento en que pasó algo históricamente, ¿no? Hubo la convergencia histórica del surgimiento del capitalismo, la consolidación del Estado moderno, y se preparó un poco un escenario para un juego que las mujeres simplemente no estaban en condiciones de ganar. En particular, empezó una cristalización de la dicotomía de género en torno a espacios públicos y espacios privados. Y eso contribuyó a la relegación de la mujer al ámbito privado, al ámbito doméstico, como lugar de expresión cultural femenina por excelencia. Irónicamente, la hegemonía cultural burguesa consagró la figura de la mujer doméstica, pero también en ese preciso momento el trabajo doméstico de la mujer perdió el reconocimiento que tenía en la sociedad precapitalista. Por eso empieza en esta temporada la exclusión del poder político y de la ciudadanía activa y el culto a la domesticidad femenina. Con la primera revolución industrial para las mujeres de clase trabajadora, la domesticidad era aspiracional, o sea, era un privilegio no tener que trabajar y sobre todo trabajar en esas condiciones. Estaba surgiendo un proletariado femenino, pero se consideró también que el trabajo público de las mujeres de clase trabajadora no era suficiente para legitimar su presencia cívica o ganarle una voz política de cualquier tipo. O sea, el trabajo a domicilio, el trabajo remunerado, realizado en el hogar, se consideraba compatible con el matrimonio, con los hijos, por lo que las mujeres de la clase trabajadora se encontraban trabajando en trabajos mal pagados, en sus propios hogares, al tiempo de que se mantenía esta ficción de que los únicos deberes de las mujeres estaban dentro del ámbito doméstico. Y tener una voz política para las mujeres ha sido otra historia, otra batalla, como podemos ver en estas imágenes restauradas en color para celebrar el centenario de la Ley de Representación de Pueblo de 1918 en Gran Bretaña, que permitió a las mujeres votar por primera vez. Y esta imagen en la derecha de esta mujer firmada, ¿no?, por la policía. Es uno de los muchos arrestos de Emmeline Pankhurst, que era la líder del grupo de las suffragettes y que marchó al Palacio de Buckingham Palace para ver al rey y esquivó a la policía y estuvo casi a punto de llegar a las puertas del palacio. Sin embargo, la participación política activa de las mujeres se ha convertido en un foco importante en la política de desarrollo global en las últimas décadas, sobre todo a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995, Beijing, en China. Ese marcó un punto significativo para que se añadiera a la agenda global la igualdad de género también en política. Muchas veces son los países europeos nórdicos que se consideran como el ejemplo a seguir en la representación política femenina global, pero también muchas mujeres han tomado el liderazgo en muchos países del llamado sur global, como por ejemplo América Latina, el Caribe, y también en las últimas 2 décadas han sido cruciales, porque hemos pasado de un 13% de mujeres representadas en política como políticas elegidas a un 24.5% en 2019. En esto ha jugado un papel, por ejemplo, el África subsahariana, los estados árabes, donde también las mujeres en política han aumentado mucho. Y es muy conocido, por ejemplo, el caso del estado de Ruanda, en África, donde las mujeres fueron al centro de los esfuerzos cívicos para reconstruir el país después del genocidio en 1994 y han dado el resultado, la representación más alta de mujeres en el Parlamento del mundo, con un 61,3%. Y claro, estos techos de cristal, como se pueden ver en los porcentajes de la slide precedentes, están efectivamente rompiendo en todo el mundo. Pero también la política sigue siendo una institución profundamente sexista. ¿Eso por qué? Porque las estructuras, los roles, los procedimientos de las políticas han sido establecidos por hombres y para hombres en un momento en que las mujeres todavía estaban, como os he dicho, excluidas de la esfera pública, habitando una esfera privada y luchaban por los derechos civiles más básicos, como por ejemplo votar.
O sea que una de las consecuencias es que la arena política se caracteriza por un predominio de actitudes y de valores masculinos, ¿no? Y esto ha sido muy instrumental para la construcción discursiva de la arena política para los que no tienen piel delgada. Y uno de los resultados es que, claro, la violencia retórica se normaliza, la violencia se considera típicamente como el costo de hacer política, uno de los precios que se tienen que pagar para tener este grado de poder, este grado de visibilidad. Así que el abuso, la intimidación dirigida a los candidatos políticos, a los funcionarios electos, se considera casi un lugar común. Y sin embargo, si bien la violencia está completamente normalizada y se puede considerar un componente estructural de la arena política, se reconoce cada vez más que mujeres y hombres experimentan formas y frecuencias de violencia muy diferentes y que el desglose de datos nos permite percibir el fenómeno como profundamente diferenciado por género. Más o menos a principios de los años 2000 y gracias a el impulso de las mujeres políticas en América Latina, en África, en el sur de Asia, que empezaron a denunciar las experiencias de violencia a que se enfrentaban, hemos sido testigos como de un cambio en la literatura hacia la investigación de la violencia de género contra mujeres en política. O sea, la violencia política existe. Hombres y mujeres pueden experimentar violencia en la política, pero la violencia contra las mujeres en política se reconoce y se teoriza más y más como una forma muy específica de violencia, que es distinta a la violencia en la política o la violencia contra los políticos. Y vamos a ver cómo es distinta. Hablamos ahora de este nuevo continuum de violencia y cómo y por qué cuando hablamos de violencia contra mujeres en política tenemos que hablar de continuum de violencia. A finales de la década de los años 80, este libro se publicó en 1988, la académica Liz Kelly propuso este concepto, el concepto de continuo de la violencia. ¿Por qué? Porque ella estudiaba la violencia contra las mujeres y ella teorizó que en realidad la violencia contra las mujeres era muy difícil de incluir dentro de los parámetros legales que definían los delitos sexuales. O sea, muchas veces, por ejemplo, había violencia dentro de relaciones que técnicamente se podían considerar como relaciones consensuales. Y también las mujeres sufrían distintas formas de violencia, psicológica, sexual, económica. Y ese es un concepto que sigue siendo muy influente en el desarrollo de teorías de violencia. Y la idea de un continuo de violencia ayuda a vincular distintas formas y también a reconocer una cultura común de discriminación de género que es un poco la raíz de todas estas formas de violencia, que no son separadas, pero están como en un continuo. Es una violencia estructural, institucional, que puede ser normalizada y está enraizada en las desigualdades estructurales en torno al género en general. ¿Por qué este concepto es tan útil para mi investigación? Porque en 1988, cuando Liz Kelly escribió este libro, nuestros mundos de vida estaban en un lugar muy diferente y mucho ha cambiado en poco más de 30 años, pero yo creo que pocos aspectos se han revolucionado como nuestras prácticas de comunicación y de interacción. Y Internet en 1988 acababa de nacer y no había sido todavía revolucionado por la web 2.0, la llegada de las redes sociales. Y de hecho hoy se encuentran nuevas formas de violencia en otro continuo, que ni siquiera lo podíamos imaginar en 1988, el continuo entre espacios digitales y espacios físicos, espacios offline y espacios online, aunque no me gusta mucho usar estos términos, porque mi sensación es que nunca realmente estamos offline en nuestro día a día. Lo que sí es importante es reconocer que tenemos un nuevo paradigma comunicacional que tenemos que estudiar si queremos hablar de ciberviolencia, porque ha habido este cambio muy rápido de la comunicación masiva, la comunicación en las redes sociales,
que están caracterizados por mayor volumen, variedad y velocidad de las interacciones. Y esto yo creo que ha desafiado muchísimas nociones tradicionales en la comunicación, incluidos los roles de los productores, de quién produce contenido, quién es la audiencia, cuál es la relación entre ellos. Una de las cosas más interesantes es que, claro, todos somos prosumidores de contenido, lo producimos y lo consumimos, y la comunicación se ha hecho un poco más personal, en el sentido de que tiene rasgos de la comunicación de masa y rasgos de la comunicación interpersonal. Sobre todo, lo más importante es que este tipo de comunicación en las redes sociales tiene el potencial para el desempeño de usuarios ordinarios en lugar de usuarios de élite, en una participación que aparentemente es muy igualitaria. Y uno de los cambios, uno de los impactos más grandes en mi investigación de este cambio es que, claro, esta forma participativa de comunicar es muy relevante para el estudio de la hostilidad en línea, porque estos usuarios ordinarios producen muchísimas formaciones y diseminaciones de discurso de abajo hacia arriba y con muy pocas barreras en formas de las prácticas tradicionales que conocíamos de control y de acceso a los medios de comunicación. Eso, por supuesto, tiene un problema. Viene con un desafío muy grande, es que estas plataformas juegan un papel crucial en la perpetración de la violencia y toda esta democratización de acceso, toda esta integración en nuestro ritmo y actividades de la vida diaria solo facilita la violencia. Y uno de los principales desafíos también en mi trabajo en la Agencia Europea para la Igualdad de Género, en la conceptualización de ciberviolencia como una forma de violencia de género, es el hecho de que la violencia digital no siempre o raramente conduce directamente a daños físicos y casi siempre esa se considera la forma de violencia más visible, la más indiscutible y también es muy difícil distinguir las formas y las consecuencias de actos de acciones que se empiezan en el mundo digital y qué impacto pueden tener en el mundo físico. Y también es difícil a veces empezar formas de violencia, seguir formas de violencia que empiezan en el mundo físico y ver cómo se desarrollan también en el mundo digital, muchas veces al mismo tiempo. Así que desafortunadamente ha habido como un rechazo de la conceptualización de ciberviolencia como una forma de violencia que obstaculiza un poco el pleno desarrollo de medidas de mitigación y de prevención. Y en mi trabajo, cuando hablo de ciberviolencia, y lo hago muy a menudo, y hablo de esto y lo conceptualizo como un fenómeno tecnosocial, lo hago en oposición a tres errores principales, ¿no? Tres trampas, tres suposiciones comunes sobre el odio en línea. Y el primero, por supuesto, es el determinismo tecnológico, el determinismo digital. O sea que esto solo pasa en Internet y solo es culpa, todo culpa del Internet. Pensar que el odio en línea es causado por el impacto negativo de las redes sociales en la comunicación humana, es un fenómeno de Internet, no es un problema social. Y claro, lo que digo yo es que el odio es un fenómeno social y que no se genera simplemente por la diferencia entre la comunicación cara a cara y las interacciones en línea. Por supuesto, hay factores como el anonimato percibido, la separación física, que de alguna manera polarizan, intensifican el tono de algunas interacciones, pero esto no significa que tenemos que enmarcar el odio en línea a partir del determinismo tecnológico. Son las personas que odian a través del Internet, no es el Internet que odia a las personas, a los demás. El segundo punto es el de la ludificación o gamificación del odio, o sea, enmarcar estas formas de violencia como episodios de maldad recreativa, que son lúdicas, que no son dañinas, que nadie se hace daño. Y, por ejemplo, sobre todo esto se aplica muchas veces a dinámicas grupales como trolling, como flaming, y muchas veces se habla del odio como un dato, ¿no? Casi como una ficha que pagamos para poder habitar la ciberesfera y se le enmarca como solo un juego.
Y el tercer punto es la libertad de expresión, ¿no? Me quieren callar, es mi derecho. Y el odio en línea muchas veces se ha celebrado también como un acto de libertad, como antihegemónico, como una resistencia a lo políticamente correcto, a las reglas, ¿no? A las normas de los principales medios de comunicación. Claro, hay muchísima ansiedad en torno a la libertad de expresión. También tenemos que reconocer que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también lo es la no discriminación. Y, por supuesto, el miedo a la censura en línea han provocado muchos debates sobre los límites de la regulación cuando hablamos de discurso de odio. Y encontrarse con todo esto, yo teorizo el ciberodio como un fenómeno tecnosocial a partir del análisis crítico del discurso, que sigue siendo una de mis metodologías principales, y como una forma de práctica social que es socialmente formada, pero también socialmente constitutiva. Es decir, que estas prácticas comunicativas digitales son un reflejo y son un bloque de construcción del contexto sociopolítico offline y de sus relaciones de poder. O sea que el ciberacoso, el ciberodio puede contribuir a la normalización de estructuras y normas sociales desiguales. En su fenómeno tecnosocial, porque no es una forma aislada, tiene sus antecedentes y tiene sus consecuencias. Tenemos también que tener en cuenta que como seres humanos tenemos una larga y rica historia de apropiación y de conocimiento social de varios medios de comunicación, ¿no? Antes teníamos el televisor, antes la radio y antes teníamos el periódico que ahora nadie lee, pero la construcción, la percepción y la comunicación del odio las tenemos que abordar como un fenómeno social. Y haciendo esto, claro, yo utilizo y también he desarrollado este enfoque que construye a partir del análisis crítico del discurso una versión de análisis crítico del discurso que es Social Media Critical Discourse Studies, porque se aplica a las redes sociales. Y como el análisis crítico del discurso, también el análisis crítico del discurso aplicado a las redes sociales es un enfoque crítico. ¿Qué significa enfoque crítico? Significa no simplemente analizar lo que sucede en las redes sociales y ya, pero vinculándolo a las realidades de la sociedad, no simplemente describiéndolo. No estamos interesados en lo que sucede en las redes sociales y se acaba la investigación, pero también en cómo esta puede moldear e influir en la esfera social y política de nuestros mundos a través de la conexión de lo que se puede llamar discourse in place. Y por supuesto, este enfoque crítico también reconoce la necesidad, y en realidad lo quiero subrayar esto, la necesidad de la transdisciplinariedad. Cuando hablamos de datos de redes sociales, inevitablemente vamos a tener que tocar varias disciplinas. Por ejemplo, cuando yo hablo de ciberviolencia de género contra mujeres en política, por supuesto, hablo de comunicación digital a través de un enfoque que es el enfoque que he elegido, el análisis crítico del discurso, pero también tengo que saber algo de ciencia política, que estamos hablando de representación política. Me viene bien si sé hacer algo de etnografía digital, porque voy a tener que ver estos datos. Y por supuesto, tengo que enmarcar mi análisis en un contexto que es el contexto de los estudios culturales y de género para explicar la violencia de género en el contexto político y en el contexto digital. Quiero simplemente decir muy rápidamente un poco sobre esta metodología. Que hemos publicado varias cosas con mi compañero de investigación Maciej Hrosaviny, que es un profesor de la Universidad de Newcastle, que también ha publicado muchísimo sobre este tema. Y él solo y juntos. Simplemente quiero decir que es un enfoque que tiene una fuerte connotación social, esto ya lo he dicho, hablamos de la sociedad, no hablamos solo de la tecnología, del medio, de los usuarios, ¿no?
pero hablamos del contexto social como más amplio que determina la forma, la función y el significado del uso de las redes sociales. Estamos orientados al problema. O sea, que no hablamos, por ejemplo, a veces se dice el idioma de Facebook, ¿no? El idioma de Twitter, el idioma de las redes sociales. El idioma de Facebook no existe, somos nosotros que hablamos en Facebook y hablamos nuestro idioma. Estamos orientados más a temas, ¿vale? Por ejemplo, a política de identidad en las redes sociales, cómo se habla de mujeres transgénero en las redes sociales. Y esto es para que el enfoque no sufre de determinismo digital. Los medios de comunicación moldean el discurso solo en parte. En última instancia, estamos hablando de construcción social de la realidad y de problemas sociales. También es basado en el texto, o sea que es una forma empírica, inductiva, un análisis, una interpretación de datos reales, de interacciones significativas que ocurren realmente, ¿no? O sea que si el discurso de odio tiene un impacto es porque crea un vocabulario para la violencia y nosotros tenemos un poco que capturar los matices complejos de este vocabulario, de este código de ese discurso de violencia. Y para hacerlo tenemos que hacer análisis del texto, un análisis crítico del texto, de mucho texto. Y por eso muchas veces utilizamos también herramientas de corpus linguistics para analizar mucho texto a través de herramientas, a través de software. Y en fin, como he dicho, muchas veces es un enfoque crítico. O sea que el objetivo es un poco el de hacer visible la interconexión de las cosas, las cadenas de causa y efecto que pueden estar quizás a veces fuera de la vista, pero vinculando, como he dicho, lo que acontece en las redes sociales a las realidades de la sociedad y no solo describiendo, pero también intentando ver cómo puede influir el discurso de las redes sociales en la esfera social y política de nuestro mundo y en nuestro día a día, los contextos sociales, políticos y culturales. Os voy a enseñar, en fin, unos resultados. Uno de los principales desafíos de este proyecto ha sido que es una encrucijada muy compleja porque tenemos violencia de género como algo que siempre ha existido, tenemos la política tal como la conocemos, tenemos las nuevas tecnologías digitales que funcionan como facilitadoras. El objetivo nunca ha sido crear una taxonomía, también porque hay que tener en cuenta un elemento muy importante, que las víctimas políticas experimentan violencia en un continuo donde también pueden recibir muchísimos mensajes privados a los cuales, claro, nosotros si hacemos una etnografía digital no tenemos acceso. Pero he intentado un poco dar un panorama general de las formas más extendidas de violencia que enfrentan los actores políticos en la ciberesfera y lo he dividido en estrategias verbales y visuales. A ver un poco las estrategias verbales, los ejemplos están en inglés, pero en realidad creo que voy a pasar un poco rápidamente los ejemplos porque me gustaría enseñaros también las imágenes. Pero, por supuesto, hay muchísima violencia, hay errores de gramática en los ejemplos pueden ser muy explícitos y yo nunca los censuro porque, claro, el objetivo de mi investigación es el de enseñar en realidad cómo es el discurso de violencia y de odio y el impacto que tiene sobre las mujeres en política y, claro, la igualdad, la democracia y todo esto. No voy a poder censurar los ejemplos. En un artículo que he publicado con una compañera de la Universidad de Nápoles, Federico II, presentamos un poco esta taxonomía. Por cierto, los ataques caen en un paradigma de estereotipo de género. O sea, por un lado se le culpa a las mujeres por ser muy emocionales,
y demasiado inestables para estar en la política, pero cuando dicen lo que piensan se le percibe como muy arrogante y agresivas. Es un poco la teoría del doble vínculo, se le ha llamado así. O sea que las mujeres nunca pueden acertar, ¿no? O son demasiado dulces o son demasiado duras, pero nunca tienen una actitud que se le pueden, que es percibida como justa o correcta. También son víctimas de lo que hemos llamado degradación moral. En inglés, slut shaming, o sea que muchas veces la presencia en política se presenta y se explica como un resultado de intercambio de favores sexuales. También el body shaming. Los cuerpos de las mujeres en política reciben una gran atención, suelen ser atacadas por ser demasiado gordas, demasiado viejas o demasiado jóvenes a veces, o muchas veces demasiado masculinas. Y además reciben muchísimas amenazas. Amenazas de muerte, amenazas de violación, también dirigidas a sus familiares, a sus hijos, y se le desea enfermedades. Y bueno, esos son los ejemplos, pero en realidad quizás no tenemos mucho tiempo para leer esto, pero yo puedo compartir el PowerPoint, así que podéis verlo, y también estos están publicados en el artículo que he publicado en el Journal of Language Education and Conflict con Soleal Bazzullo. En realidad me gustaría pasar a la parte donde hablo de las estrategias visuales. Yo las encuentro muy interesantes. Esto forma parte de otro artículo que he publicado en Feminist Media Studies. Yo he dividido las estrategias visuales en dos categorías. La primera es la manipulación de imagen. Yo creo que la visualidad, la multimodalidad son características claves en la comunicación digital. El contenido visual es el protagonista principal en las redes sociales y también ese es el caso cuando se trata de misoginia. La manipulación de imagen es una de las estrategias más habituales y creo que todos nosotros podemos más o menos entender de qué se trata, ¿no? Photoshopear mensajes o cuerpos de mujeres de una manera muy sexual y muy degradante. Ese es un ejemplo de Laura Boldrini, una de las que fue la primera presidenta de la Cámara en Italia y por eso fue víctima de muchísima violencia. Una de las principales estrategias de la manipulación de imagen, como se puede ver, es insertar la cabeza o el rostro de la mujer política en una imagen que ya existe. ¿Por qué esto se hace? Porque esto permite de mantener intactos casi todos los recursos semióticos de la imagen que hemos elegido y sustituimos la identidad del sujeto, pero no cambiamos muchísimo el significado representativo y compositivo también de la imagen. Y al mismo tiempo se le añade una nueva capa de significado, aunque se conserva la mayor parte del contenido, del sentimiento general de la imagen. Y la nueva capa de significado es, por supuesto, la donde se abusa y se difama a la víctima. Y así se presenta, claro, como a Laura Boldrini como a una meretriz, a una prostituta. Fotografiarse con un letrero, con un banner, ¿no? Con algo, con un mensaje en las manos en la era de Photoshop, es muy peligroso para la propia reputación. Y esta imagen se puede considerar si hablamos de la metodología multimodal de Kress and Van Leeuwen. Kress y Van Leeuwen hablarían de estos como un speech process. O sea que tenemos un enunciado, un mensaje, y un enunciador, alguien que dice este mensaje. Tenemos a Inés Arrimadas que dice 155.
Manipular esto permite que el enunciador permanece igual. El enunciado cambia, o sea que le estamos atribuyendo al sujeto con esta justaposición visual un mensaje que no es el suyo. Esta es una estrategia que ha sido apropiada por la cultura de los memes y que permite la creación de estas unidades culturales caracterizadas por unas características de replicabilidad, modificación, y esto también ayuda a la potencial viralidad. Lo que estoy intentando decir es que el enunciado, o sea, el mensaje, se puede cambiar un número infinito de veces, permitiendo que cada usuario o prosumidor de las redes sociales pueda entrar en la conversación en las plataformas y pueda contribuir un poco a esta broma colectiva, ¿no? Así que el artículo 155 de la Constitución de España, en las manos de Inés Arrimadas, se convierte en una lista de precios para actos sexuales. Pero como he dicho, eso se puede cambiar miles de veces y casi se convierte en una competición. Y por ejemplo, aquí el letrero es sustituido por un par de braguitas de encaje negro de mujer, y eso también se basa en un tropo cómico clásico, la exposición de la ropa interior, que facilita la entrega y la aceptación social de cualquier contenido sexista. Os voy siempre hablando del framework de reading images, ¿no? De leer las imágenes, que es el framework de análisis semiótico de Crescent Van Leuven. Os voy a decir que esta es una imagen en modalidad baja. Ahora os voy a explicar esto qué significa y por qué podemos tener también imágenes de modalidad alta y cuál es la diferencia entre los dos. Aquí tenemos la ministra italiana, 32 años, Maria Elena Boschi, fotografiada con su tanga en exhibición cuando se inclinó sobre la mesa para firmar el papel de su juramento como ministra de Reformas Constitucionales y Relaciones con el Parlamento en 2014. En términos generales, esa, por supuesto, es el original. En términos generales, la imagen está modificada, se puede considerar más cercana a la realidad, porque, claro, está retocada muy bien, está claramente muy bien ejecutada en términos de composición, de las proporciones, de la calidad de imagen. O sea, aquí tenemos una parte modificada de la imagen que se mezcla muy bien con la original, sobre todo si pensamos en las imágenes que hemos visto antes. Esta imagen se puede considerar una imagen de modalidad alta. Y vamos a ver esto qué significa. Significa, por supuesto, que está muy bien ejecutada, que, como he dicho, la parte modificada se mezcla muy bien y tal. La modalidad alta de la imagen puede haber jugado un papel en la amplia circulación que hubo esta imagen. Esta imagen llegó a todas las redes sociales, también a periódicos, y puede ser que el porqué fue bien ejecutada. Pero también hay que tomar en consideración otros factores. Por ejemplo, que después de 20 años de gobierno político de Silvio Berlusconi, donde el grado de sexualización y cosificación de las mujeres alcanzó su punto más alto en la política italiana, algo así, si no es verdadero, quizás se puede convertir en verisimilar en el contexto político italiano. Y hay también que hacer otra consideración. Y, volviendo otra vez a los autores del marco, Crescent Van Leuven. ¿Qué es la modalidad y qué significa modalidad? La modalidad es la propiedad de una representación que se entiende que la construye más o menos como real. Una modalidad alta es más cercana a la realidad, una modalidad baja es más lejana de la realidad. Pero Crescent Van Leuven nos dicen algo que es muy interesante y nos dicen que la modalidad no se trata de la verdad o de la falsedad real de una representación, pero es un producto de
conjunto de varios juicios que los comunicadores hacen sobre esta representación y que quieren que la audiencia haga y que los miembros de la audiencia hacen basándose en la variedad de señales que están disponibles para formular un juicio que esta imagen es real o no. En otras palabras, la modalidad se trata de que una determinada proposición la percibimos como verdadera o falsa. O sea que como audiencia, como viendo esta imagen, colectivamente decidimos si esta imagen es verdadera o no. Y esto tiene que ver con el contexto de la situación. ¿Cuántas probabilidades hay que Inés Arrimadas haya enseñado sus bragas en el Parlamento? ¿Cuántas probabilidades hay que esta mujer desafortunadamente haya enseñado sus bragas mientras estaba arrimando para firmar? Y también el contexto de la cultura. ¿Cuántas probabilidades hay que esto sea verdad viniendo de Italia después de 20 años de gobierno de Silvio Berlusconi? Así que todas estas reflexiones forman parte de la manera en que nosotros fruimos de este contenido. La segunda estrategia que he teorizado es la falsa atribución de identidad. O sea, que se toma una imagen donde hay una mujer, donde hay una cierta semejanza y van acompañadas de leyendas muy persuasivas que nos intentan convencer de que la imagen que estamos viendo es realmente una imagen de una mujer en política. Y está casi siempre dirigida a la estrategia, a la exposición del cuerpo desnudo de una mujer, una exposición de un sucio secreto del pasado, siempre los favores sexuales para entrar en política. La imagen no es alterada, ¿no? Pero es caracterizada por esta atribución deliberada de identidad para atacar, difamar, objetivar a una mujer en política. Así que los elementos importantes para que esta estrategia tenga éxito son dos. Más o menos una semejanza y, como he dicho, esta descripción donde te intentan convencer de que lo que estás viendo es verdad. Esta imagen en realidad fue recuperada por un sitio de contenido para adultos, de contenido amateur o voyeur, ¿no? Donde que en realidad es una actriz fotografiada por fotógrafo profesional, pero de una manera en que nos están intentando convencer que estamos viendo una imagen nudista prohibida. Desafortunadamente hay también imágenes nudistas prohibidas de verdad, como en el caso de Teresa Rodríguez. Esta imagen se hizo viral justo antes de las elecciones regionales de Andalucía en 2015. Se popularizó también la imagen con Podemos no tiene nada que ocultar. Desafortunadamente esta era simplemente una ciudadana que estaba en una playa nudista que se le parecía un poco a Teresa Rodríguez y fue víctima de un paparazzi y trágicamente se convirtió en daño colateral en este ataque. Esta mujer ha intentado borrar y quitar sus imágenes desnudas del internet desde hace muchísimos años. Desafortunadamente se siguen encontrando también en una forma sin censura. He sido yo que he censurado las partes privadas y la cara de la mujer y sobre todo, desafortunadamente, el hecho de que esta imagen se haya asociado a Teresa Rodríguez ha hecho que esta imagen se haya hecho mucho más viral de lo que era. Esta estrategia llama un par de consideraciones, las voy a mencionar brevemente porque quiero dejar un poco de tiempo para preguntas. La primera es que, claro, la relación entre el cuerpo desnudo y la mirada casi siempre es sexual, contada con muy pocas excepciones. O sea que hay un elemento pornográfico aquí, de deleite pornográfico. El segundo elemento es el elemento de la exposición y de la vergüenza. Una vez que te has desnudado, nunca podrás volver a vestirte completamente. La legitimidad de tu poder se ve comprometida, tu figura pública está arruinada y estigmatizada, ¿no? Así que tenemos aquí estos dos elementos, el carácter sexual de mirar la desnudez y la exposición y la vergüenza.
muy rápidamente quiero concluir y decir que estamos hablando de un fenómeno que no es nada aleatorio. Muchas veces a las mujeres famosas o de éxito se le trata en los medios como una foto, un conjunto de partes del cuerpo. Pero cuando hablamos de mujeres en política, yo creo que lo que molesta muchas veces es la libertad, la gentilidad, el buen nombre de una mujer y a través de la cosificación se confiere vulnerabilidad a estas mujeres. Y la objetificación yo creo que es una forma muy extrema de quitar el honor. Y esto lo dice muy bien Martha Nussbaum cuando habla que la difamación también tiene un elemento en que se disfruta destruyendo el buen nombre de una mujer con un cargo público o institucional, porque al final se le da una identidad estigmatizada, estropeada, y simplemente si eres una mujer en política fea o socialmente considerada fea, se la ridiculiza. Si es guapa, automáticamente tiene que ser una tonta o una mujer fácil, simplemente no puede ganar. Y la razón por qué no puede ganar es porque ella está simplemente reducida a su apariencia y ha perdido la subjetividad y la autonomía de ser un ser humano. Y por supuesto, yo creo que otra reflexión que tenemos que hacer es que la ciberesfera está lejos de ser un espacio neutral donde todos los usuarios pueden vivir una experiencia igual según su género, su orientación sexual, su etnia, su idioma, si pensamos cuánto del Internet está en inglés, su edad, su capacidad o discapacidad. Yo creo que la viralidad de las redes sociales funciona como un facilitador para reforzar las jerarquías de poder existentes. Y la misoginia de género digital sirve para hacer cumplir roles de género en la política y más allá. ¿Está todo perdido? No lo sé. Hemos hablado de los medios tradicionales porque los hemos culpado muchísimo como productores y reproductores de sexismo y de misoginia. También hemos pensado que las redes sociales podían ser un espacio creador de igualdad y de oportunidad porque era un recurso de bajo costo y de gran impacto político para hacer que las mujeres en política pudieran evitar el encuadre de género en los medios tradicionales y tener más visibilidad. Y estas mujeres políticas estadounidenses son muy interesantes porque lo que hacen es que son mujeres muy empoderadas que gestionan su narrativa en las redes sociales, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, cuando Alexandria Ocasio-Cortez publica esta foto de par de zapatos rotos para mostrar lo lejos que ha llegado en su campaña, o cuando Ayanna Presley cuenta la historia de su alopecia a su manera antes de terminar en la portada de una revista de cotilleo. Y claro, por supuesto, tenemos que tener en cuenta también que tener un perfil en las redes sociales es muy importante para los políticos y esto le da un poco la medida del daño que se le está haciendo cuando estas mujeres se ven abrumadas por abuso en cada minuto. Yo creo que podemos tener resultados muy interesantes mediante la incorporación sinérgica de un punto de vista más cuantitativo, macro, sobre la magnitud y la propagación de la violencia en línea, y enfoques más cualitativos donde hablamos de este fenómeno como un fenómeno tecnosocial. Esto nos permite de alguna manera mapear. Pero por supuesto también necesitamos acceso abierto a resultados y datos y nuevas sinergias entre distintos actores. Tenemos la universidad, pero también yo creo que podemos hablar más con la sociedad civil y también los gobiernos si encontramos la manera de atirar la atención sobre este problema. Pues aquí unas cuantas referencias y muchas gracias. Muchísimas gracias, Eleonora, por esta presentación tan apasionante. Ya hemos recibido algunas preguntas.
En primer lugar, bueno, tenemos un comentario que puede dar lugar a distintas preguntas. Por un lado, se indica que Twitter parece ser la red social donde hay más violencia de género digital. Y eso, bueno, es cierto, tenemos evidencia de ello y también en relación con los cambios que han ocurrido últimamente en la organización de Twitter, se puede apreciar un cambio en este sentido. Las medidas de moderación que antes existían, ¿tenían algún efecto o no? Sería un primer elemento y luego vienen las preguntas. Sí, brevemente puedo decir que es una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la plataforma donde hay más odio? No se puede realmente decir porque yo creo que si el odio es un fenómeno tecnosocial, el odio existe en todas las plataformas. Por supuesto, las medidas de moderación y en general un poco el ethos, ¿no? de la plataforma tiene un impacto. Y puedo decir que los cambios que ha habido en Twitter son cambios donde, por ejemplo, se ha disminuido mucho el número de moderadores humanos, dándole solamente la mayor parte del cargo de la moderación a sistemas automáticos. Y esto ahora, con la nueva ley de servicios digitales, es ilegal. O sea que las plataformas tienen que garantizar un número mínimo de moderadores humanos y que también puedan moderar en todos los idiomas oficiales, que son 24, de la Unión Europea. O sea que, por supuesto, Twitter está bajo nuestra surveillance y mucho, mucho interés. Y en relación con esto, hay una especie de chilling effect sobre las mujeres políticas y qué impacto puede tener esto en la participación de las mujeres en la vida política. Y eso es el problema, o sea, que estamos intentando estudiar este fenómeno y visibilizarlo porque nosotros creemos que hay un efecto muy importante. Lo que tú le llamas chilling effect, ¿no? Un efecto paralizador que hace que tú no te sientas cómoda de ser visible y expresar tus opiniones online. Tenemos, por ejemplo, encuestas en Australia donde hubo una primer ministro mujer que fue muy, muy acosada, que una encuesta en mujeres muy jóvenes que viendo lo que estaba sufriendo esta mujer, han contestado diciendo que ellas nunca considerarían una carrera como política. Y esto es exactamente lo que nosotros no queremos, porque tiene un impacto muy negativo sobre la representación de las mujeres. En 2019 teníamos 24,5% de mujeres en los parlamentos en todo el mundo. La idea no es que tener 20 el año que viene. La idea es llegar poco a poco y rápidamente, cuanto más rápidamente posible, al 50%. Y con 25% estamos solo a la mitad del camino. Muchas gracias. Luego tenemos una pregunta para saber en qué medida hay, bueno, para conocer un poco el perfil de las personas ah, autoras de acciones de ciberviolencia, ¿no? De si también hay mujeres, pues sí, son únicamente hombres. Y en qué medida hay mujeres realizando acciones de ciberviolencia contra las mujeres Te políticas. puedo decir, es una pregunta muy interesante que también no es la primera vez que me la hacen. Y tengo dos consideraciones. La primera, hay que tener en cuenta que las informaciones que tenemos sobre la identidad de los usuarios en las redes sociales es parcial. O sea, que es lo que nos dicen. El sexo, el género es algo que se autoatribuye, ¿no? Cuando abres un perfil. Así que
aquí también hay que tener en cuenta que pueden ¿no? ser datos no muy exactos. Y que es difícil, sobre todo, hacer investigaciones donde se recogen datos personales de los usuarios. El segundo punto es que sí, tenemos muchos usuarios con nombres y fotografías femeninas, o sea, usuarios que podemos pensar que son mujeres, que también atacan muchísimo a las mujeres en política. Y cuando digo atacan, no digo atacan por sus ideas, por sus decisiones políticas, porque esto es lo más normal, ¿no? En el mundo de la política. No es que no podemos criticar a las mujeres en política por sus decisiones políticas. Lo que estamos diciendo es que son ataques para su presencia en política. O sea, que se le considera no aptas para el mundo político porque son mujeres. También las mujeres pueden ser perpetradoras de este tipo de violencia porque desafortunadamente el patriarcado es algo que ha funcionado muy bien y por eso tenemos también muchas mujeres muy conservadoras que piensan que las mujeres no deberían estar en política. Y, bueno, y hay otra pregunta que también viene relacionada así, con los estereotipos de género. Habla de las imágenes de José María Aznar en la playa con bañador, torso desnudo, pero que en aquel caso se exaltaba su torso tonificado, no se degradó su persona, ni su poder, sino más bien al revés, ¿no? Y entonces mm, hay esta pregunta de por qué la codificación y los estereotipos no funcionan igual según los sexos. Uy, por Dios, qué pregunta más difícil. ¿Por qué? Porque el mundo es así. O sea, no sé por qué, pero lo que puedo decir es que es una observación muy verdadera y que nos llama un poco a reconocer este doble estándar, ¿no? Y al hecho de que a las mujeres se le juzga siempre de una manera mucho más dura por su apariencia, por sus elecciones, por su manera de vivir, si las comparamos con los hombres. Eso, por supuesto. Tengo también un artículo que he publicado con Ruth Breeze, y hablamos de esto, o sea, comparamos la manera en que se habla de políticos hombres y políticos mujeres en el Reino Unido y nos damos cuenta que la mayoría, casi la totalidad de los ataques sexistas sobre el cuerpo, sobre el pelo, los vestidos, los zapatos, están dirigidos a las mujeres, como si no nos importara si un hombre político es feo, pero no podemos aceptar si lo es una mujer política. Tiene que ser política y guapa. Y en esta línea hay una pregunta que yo creo que de una cierta manera ya se ha respondido, ¿no? De si estas violencias se pueden interpretar como una manera de mandar un mensaje según el cual las mujeres no pertenecen al mundo de la política. Totalmente. Yo creo que esta es la única manera para abordar este fenómeno y para también intentar combatirlo, porque si no lo vemos como un problema de igualdad y de representación política, pues nos reímos porque estamos viendo una foto de Inés Arrimada con las bragas en la mano. Y ahora con el uso de nuevas tecnologías, bueno, se pueden acentuar estos problemas. Y hay una pregunta sobre el uso de la IA, de Así. en qué medida esto puede suponer una amenaza ah, en este contexto de ciberviolencia contra las mujeres políticas. Es una pregunta muy interesante y sobre todo de gran actualidad. La inteligencia artificial es un fenómeno nuevo que nos ha costado, yo creo, mucho conceptualizar, ¿no? Antes de todo, hemos siempre pensado que la inteligencia artificial era como un ser
neutral, superior, que no tenía ningún prejuicio y ningún bias, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta que es una herramienta creada por hombres y que sigue también incorporando todos los prejuicios y la discriminación y también discriminación de género. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de los desarrolladores de inteligencia artificial son hombres, porque tenemos una brecha digital y de STEM, de TIC enorme, y por eso tenemos muy pocas mujeres trabajando en ello. A partir de esto, por supuesto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, todo el discurso del deepfake o de las imágenes que se pueden realizar o videos que se pueden realizar con inteligencia artificial a partir de una foto que puede ser también una foto que tenemos aquí en nuestro badge de trabajo. Y esto se puede convertir en una imagen pornográfica. Y hay que tener muchísimo cuidado. Ahora la Comisión Europea está trabajando en una nueva directiva sobre inteligencia artificial, donde se habla de esto y donde se habla también de los riesgos, ¿no? De los riesgos cuando se aplica inteligencia artificial a la gestión de sistemas, como por ejemplo de servicios públicos o sistemas de control de las fronteras, de la migración, de la selección en los trabajos. O sea, es un problema que abarca muchísimos aspectos y sobre todo habrá que encontrar la manera de regular también las imágenes y los videos realizados por inteligencia artificial en las redes sociales. O sea que por lo menos lo que tenemos que tener es una nota, un comentario donde nos dicen que esta imagen está realizada con inteligencia artificial. Yo creo que empezando por aquí ya vamos a poder intentar también educarnos a reconocerlas, porque de muchas veces es muy difícil. Y hemos hablado de las responsabilidades de las plataformas, bueno, por ejemplo, de Twitter, pero ¿cuál puede ser el papel de las autoridades públicas en este contexto? Bueno, es un Especialmente papel enorme, cómo está trabajando en la Comisión Europea. mm, claro. en Es relación enorme con el papel este de los que nosotros estamos intentando regular este problema, porque si esperamos a las plataformas, nunca vamos a tener soluciones. Las plataformas tienen todo el interés de hacer que este contenido que tiene la potencialidad de ser muy viral y de generar muchísimas interacciones no se quite de las redes sociales. Son los Estados miembros, es la Unión Europea que ahora está intentando regular esto. Yo hago siempre un poco la metáfora de la basura, ¿no? Y de la producción industrial. La producción industrial crea mucha basura, muchas veces es una basura muy dañina para el medio ambiente, no sé, como la producción química o algo así. Si las industrias no estuvieran obligadas a tratar esta basura de una manera que respete el medio ambiente, la tirarían en el mar o en los ríos como han hecho siempre. Es un poco la misma cosa, ¿no? Si no obligamos las redes sociales a limpiar de esta basura los espacios públicos digitales, no lo van a hacer. Y ese es un poco el objetivo de la ley de servicios digitales, que por supuesto mantiene el discurso de la exención de responsabilidad. O sea, si tú cargas un vídeo en YouTube lleno de odio contra, no sé, los migrantes, ¿es tu responsabilidad o es la responsabilidad de YouTube? ¿No? Se ha hablado muchísimo de esto. Y por supuesto no es responsabilidad de YouTube, pero al mismo tiempo YouTube tiene otras responsabilidades de diligencia de vida y de reconocer los riesgos que tiene su uso para la sociedad y sobre todo
el desarrollo de medidas de mitigación. Y todo esto tiene que ser gestionado desde el punto de vista de la regulamentación, si no, no se hace. ¿Y existe algún marco legal que se aproxime a un ideal de protección? Bueno, yo creo que esto es lo que está intentando hacer la ley de servicios digitales, porque por primera vez es una ley que hace que todo lo que es ilegal en el mundo físico sea ilegal también en el mundo digital. Y que se respeten los derechos fundamentales a la privacidad, a la no discriminación, a la libertad de información, también en las redes sociales. Lo interesante es que la ley de servicios digitales no decide lo que es ilegal. Para esto existen las otras leyes, ¿no? A nivel nacional y a nivel europeo. O sea que como, por ejemplo, no sé, la incitación al terrorismo o la pedofilia o la discriminación son ilegales a nivel de los Estados miembros y a nivel europeo, pueden ser ilegales también en las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos alguna pregunta muy puntual. No sé si podríamos compartir su dirección de correo electrónico con alguno Por de los supuesto. asistentes porque, bueno, son preguntas realmente muy puntuales y creo que tiene más sentido responder de forma bilateral que en este entorno. Claro. Muchísimas gracias por tu presentación, por las respuestas a nuestras preguntas. No sé si hay alguna pregunta más, pero si no es el caso, entonces vamos a poder cerrar este webinar. También, antes de cerrar, quería mencionar que la biblioteca de la UOC hizo una infografía sobre ciberviolencia de género, así que es una muestra del compromiso de la UOC. Esa la podremos compartir con los asistentes también. Y, y de nuevo, muchísimas gracias por tu presentación, por tu generosidad y podemos cerrar ahora este webinar. Pues muchísimas gracias a ti, Bettina, a todos los asistentes y por la invitación. Ha sido un placer. Aquí está mi correo. Y nada, cualquier cosa, gracias por esta iniciativa y también por visibilizar la dimensión digital de la violencia de género y hacer información. Y bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias. En nombre del Máster de Derechos Humanos de Democracia y Globalización y de la Unidad de Igualdad, gracias a todas y a todos por haber asistido al webinar y buenas noches. Hasta luego.